La cámara estaba encendida y 300 personas miraban la transmisión en vivo. Justo en ese instante, Camila se enteró del engaño del hombre con el que estaba por casarse. Podía haberse derrumbado ahí mismo, pero optó por hacer algo que los presentes jamás podrían olvidar. ¿Acepta?, interrogó el sacerdote. Rafael esbozó una sonrisa, esa sonrisa atractiva de siempre, seguro de sí mismo, como si el mundo le perteneciera. El recinto estaba a reventar. Había flores blancas por doquier, velas encendidas a los costados y cada asistente sostenía su teléfono en alto para atrapar el instante ideal. En YouTube, el directo ya superaba los 300 espectadores. El chat avanzaba a toda velocidad. Corazones, más corazones, emojis de anillos. Jessica se encontraba a 2 pasos de Camila, sujetando el ramo de repuesto, cuando su teléfono vibró en su mano. Una vez, 2, 3. Bajó la mirada sin querer y su semblante cambió de inmediato. Jessica. Camila apenas movió los labios. ¿Qué sucede? Jessica guardó silencio. Únicamente giró el celular despacio hacia ella, con una expresión que Camila nunca le había visto en 2 décadas de amistad. En el chat de la transmisión, un usuario sin foto de perfil enviaba el mismo mensaje una y otra vez, como si le urgiera que alguien lo leyera. Pregúntenle al novio por Brenda, pregúntenle de cuántos meses está embarazada. El resto de los invitados ignoraba lo que pasaba. Una señora en la segunda fila se secaba las lágrimas con un pañuelo. En el extremo de la fila, un tío tomaba fotos con una sonrisa. La música de fondo seguía sonando suavemente, como si todo estuviera en completo orden. Camila miró el chat y volvió a leer el texto. 1 vez, 2 veces. Las palabras eran las mismas. Tomó aire profundamente. Hizo el esfuerzo de sonreír hacia la cámara. Sus labios respondieron, pero sus ojos no. Levantó la vista y clavó sus ojos en Rafael, que estaba justo frente a ella. Él seguía sonriendo con su traje puesto, sosteniendo el anillo dorado, aguardando a que el cura terminara de hablar. Más de 300 personas veían todo en directo, pero solo 2 sabían que el rumbo de esa boda había cambiado definitivamente. Rafael acercó su rostro al oído de ella y le apretó la mano con firmeza. ¿Por qué tiemblas? Tranquila, mi amor, es solo la boda. A Camila se le revolvió el estómago. ¿Qué se supone que hagas cuando el mundo entero te está mirando? La fragancia de Rafael la alcanzó junto con la brisa del aire acondicionado. Esa loción costosa que se ponía únicamente en momentos importantes. Camila cerró los ojos apenas medio segundo. Un lapso que bastó para transportarla lejos de ahí, 3 años atrás. Un restaurante de carnes por su colonia, la mesa del fondo, él llegando tarde con esa sonrisa de quien sabe que lo van a perdonar. Pensé que ya no ibas a venir, le había comentado ella. Irme sin verte, jamás. Él le había acercado la silla antes de tomar asiento. Había ordenado el postre que ella ni siquiera había mencionado que quería, porque él había prestado atención la primera vez que salieron. Camila recordaba haber pensado, este chico es distinto, de verdad se fija en los detalles. Y durante bastante tiempo ella juró que él era exactamente así. Todo esto cruzó por su mente en un instante. Luego apareció el otro recuerdo, el que lastimaba más. Una noche de viernes, Rafael entrando al departamento y dejando el celular boca abajo, algo que nunca solía hacer. Ella había preparado la cena y puesto la mesa. Él apenas sí miró. Día pesado, mencionó. Juntas hasta esta hora. Hueles a un perfume distinto. Muestras gratis de la farmacia. Ya basta, Camila. Y ella se detuvo. Guardó ese detalle en un rincón de su mente, junto a otras cosas que prefería no analizar demasiado.
los viajes de negocios que no cuadraban del todo con sus historias, los fines de semana con el teléfono en silencio, la forma en que a veces esquivaba la mirada cuando ella le preguntaba sobre su día. En el fondo, no quería saberlo, o eso se repetía a sí misma. ¿Confías en mí?, le había soltado él una noche de la nada, como si contestara a una duda que ella ni siquiera había expresado. Ella lo miró a su lado en la cama y le contestó que sí, porque resultaba más sencillo creer eso que enfrentar lo que tenía frente a sus ojos. Ese sí la había llevado hasta el altar. El ruido de un vaso cayendo al fondo del salón regresó a Camila a la realidad de golpe. El sacerdote seguía con su discurso, la melodía seguía sonando, los mensajes del directo seguían acumulándose. Y Rafael continuaba ahí frente a ella, sujetando esa argolla dorada y regalándole una sonrisa a la cámara. Sin embargo, Jessica le había vuelto a mostrar la pantalla del celular. Esta vez no se trataba solo del mensaje. Era una captura de pantalla de un chat con el nombre de Rafael en la parte superior y fechas visibles. Contenía frases que no dejaban espacio para ninguna duda. El ramo de Camila dejó de temblar, y no fue por tranquilidad, fue por determinación. Camila tomó una resolución en una fracción de segundo. Iba a actuar como si no pasara nada. La teoría era fácil: sonreír, tomar la mano de su prometido, responder sí a la pregunta del cura y luego, lejos del altar, de las cámaras y de la gente, solucionaría el asunto. Le reclamaría a solas, tranquilamente, para no arruinarle el día a las más de 200 personas que habían viajado, se habían arreglado y habían gastado en regalos. Ella lo iba a soportar. Jessica le rozó el brazo con la punta de los dedos. Camila no volteó. Mantuvo la vista en el altar, en el padre, en los arreglos florales que valían más que una renta mensual, y en el hombre frente a ella que sonreía como si la vida fuera un entorno hermoso y a salvo. «Camila», murmuró Jessica con voz tensa, «tienes que ver lo demás. Al rato. No, ahorita». Camila giró el rostro un par de centímetros hacia su amiga, lo justo para contestar sin agitar las flores ni atraer miradas. «Jessica, te lo suplico, ahorita no». El padre se detuvo un instante en su lectura y las miró con una sonrisa comprensiva. Un par de invitados también sonrieron, divertidos, creyendo que eran los típicos nervios de la novia. Una señora en la tercera fila le susurró algo a su acompañante y ambas disimularon una risita. Camila les devolvió la sonrisa. Fue la sonrisa más difícil que jamás había fingido. Hizo el esfuerzo de poner atención a lo que decía el cura. Trató de fijar su mente en las velas, en la melodía, en la corbata azul de Rafael. Intentó persuadirse de que la captura que acababa de ver podía tener una explicación, que un mensaje aislado puede malinterpretarse, que se estaba precipitando por una tontería, pero sus manos seguían temblando y el ramo se movía con ellas. Rafael se le quedó viendo. Se tardó un segundo más de lo habitual. Seguía sonriendo, pero su mirada se transformó sutilmente. Fue un escaneo rápido y cauteloso, de esos que usaba para leer la situación sin que se notara que prestaba atención. «¿Estás bien?», murmuró él. «Sí. Parece que vas a llorar. Es de la emoción». Él le apretó la mano con firmeza. Fue una de esas presiones que a veces significaban afecto y a veces una advertencia. Camila nunca logró diferenciarlas por completo. El cura siguió hablando. La fiesta siguió su curso. Los comentarios en el directo seguían fluyendo, pero ahora se mezclaban textos distintos entre los corazones. Usuarios que habían visto el mensaje de la cuenta sin foto, que habían tomado capturas y que se las enviaban a otros para que vieran la transmisión. En menos de 10 minutos, los espectadores pasaron de 300 a 450, aunque Camila lo ignoraba. Quien sí lo notó fue el celular de Jessica.
Fue entonces cuando el coordinador del evento se acercó sigilosamente por un costado y se agachó junto a Jessica con cara de tener que arreglar un inconveniente. «Señorita, le voy a pedir que guarde su teléfono durante la misa», le susurró. «Es una petición de la familia del novio». Jessica levantó la mirada hacia él muy despacio. «De la familia del novio». «Así es. Un encargo de la señora Fátima, la mamá de... Estoy aquí viendo cómo se casa mi mejor amiga. El teléfono no se guarda». El coordinador intentó hablar, pero se contuvo, dio un par de pasos hacia atrás y desapareció por el lateral en silencio. Camila había escuchado cada palabra a la perfección. Doña Fátima ya estaba al tanto de algo, o temía que alguien más se enterara. Esas cosas que saben las madres, esa actitud que parece cuidado pero en realidad es puro control encubierto. Rafael volvió a apretarle la mano a Camila, esta vez con mayor intensidad. «¿Qué hace Jessica con el celular?» «Nada». «Camila». «Ella está bien, Rafael, ya déjalo». Él la soltó, esbozando una sonrisa torcida, esa que ponía cuando le molestaba algo pero tenía que disimular. Giró la cara hacia el frente, mirando a la cámara y al padre, y exhaló profundamente por la nariz. El sacerdote alcanzó el momento de los votos. Camila se sentía capaz de lograrlo. Solo tenía que pronunciar una sílaba. Sí, un segundo. Se acabó. Más tarde arreglaría cuentas. Más tarde pediría respuestas. Más tarde podría llorar, levantar la voz y pedir explicaciones. Pero más tarde, no en ese instante, no frente a las lentes. No con todos sus familiares observándola, no con su abuela de 82 años en primera fila ilusionada por verla en el altar. Pero entonces escuchó una voz. No venía de afuera, sino de su interior. Era la voz de su madre, recordando una noche de hacía 3 años en la cocina, cuando ella le cuestionó cómo había soportado seguir casada con su padre tras descubrir que le era infiel. Su mamá se había quedado en silencio un buen rato y luego le contestó en voz baja. «Creí que mantener unida a la familia importaba más que mi propia paz. Me equivoqué por completo». Camila se había guardado esas palabras y no volvió a tocar el tema. Ahora se encontraba en el altar, a punto de tomarse el mismo veneno con el vaso justo enfrente. Y ahí surgió la incertidumbre, esa que lastima más que el propio engaño. ¿Y si no era cierto? Un mensaje de un desconocido, un perfil sin imagen, una captura que apenas había podido revisar bien. ¿Y si se trataba de alguien que le tenía rencor a Rafael? ¿Y si era una simple confusión, una broma pesada o un enredo que se arreglaría platicando tranquilamente? Iba a arruinar su boda, avergonzarlo frente a todos sus parientes, arruinarles el día y que todo resultara ser una farsa. Ahora también le temblaban las piernas, no solo las manos. Rafael la observaba aguardando, con aquella media sonrisa. El sacerdote esperaba. El salón esperaba. 480 personas en el directo de YouTube esperaban, aunque Camila aún ignoraba ese dato. Tomó una gran bocanada de aire y cerró los ojos un instante, y en esa breve oscuridad que se concedió, se le vino a la mente el rostro de su papá. No el hombre viejo y distante de ahora, sino el de cuando ella tenía 12 años y él llegaba tarde, luciendo la misma clase de sonrisa que Rafael tenía en ese momento, con la misma loción rara y las mismas excusas poco creíbles, y su madre creyéndole, siempre creyéndole, hasta que ya no hubo manera de seguir creyendo. Camila abrió los ojos. Rafael se acercó a su oído. «Mi amor, el padre está esperando, ya di que sí». Y fue justamente esa frase, dicha con ese tono apurado, tratándola como si fuera un mero trámite por cumplir, lo que borró cualquier rastro de duda que le quedara. No iba a decir que sí, pero tampoco pensaba irse sin decir nada.
El cura miró a Camila con la tolerancia típica de quien ya ha presenciado de todo en este tipo de eventos. Rafael también la volteó a ver. La diferencia era que el padre lucía inquieto, mientras que Rafael se veía molesto. Camila. Le habló bajito, pero con un tono afilado. ¿Qué te pasa? Solo dame un segundo. Un segundo. Él repitió la frase como si fuera una locura, lanzó una mirada rápida hacia la lente al fondo del lugar y luego volvió a mirarla a ella. Algo en sus facciones se transformó. Se relajó, luciendo más casual, como si acabara de tomar una decisión sobre su próximo movimiento. Soltó una risilla suave y volteó hacia los invitados. Oigan, tranquilos, así es ella. Abrió las manos en un gesto de pedir calma. Los que me conocen saben que Camila siempre ha sido un poco dramática. Toda fiesta necesita su momento de drama. ¿Verdad, mi amor? Se escucharon algunas risas dispersas. No fueron muchas, pero sí las bastantes para lastimar. En la fila de adelante, la abuela de Camila estrujó su pañuelo con ambas manos y clavó la vista en el piso. En la quinta hilera, un compañero de Rafael le dio un codazo al de al lado y sonrió con expresión de «ya me lo esperaba». Camila no se movió. Sonreír era algo impensable, y llorar tampoco era una opción, menos en ese instante y con las cámaras grabando. Mantuvo esa expresión de quien acaba de recibir una bofetada y todavía no decide cómo responder. «No soy ninguna dramática», respondió ella, con la voz más firme de lo que habría imaginado. «Mi amor». Rafael se inclinó sutilmente hacia ella, hablándole como si fuera una niña pequeña. «El cura está aguardando, los invitados también. Hay 300 personas que hicieron espacio en su agenda para estar aquí». 300 y cacho, gritó alguien desde atrás. Hubo más carcajadas. El chat se llenó de emojis de risa y signos de interrogación. Alguien comentó, «Se va a desmayar, jaja». Otro puso, «Esto no es normal». Alguien más, «Que alguien me diga qué está pasando». Camila seguía de pie, paralizada, apretando el ramo con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos mientras respiraba por la nariz. Contaba en su mente, tratando cada número como un muro que debía mantener en pie. Doña Fátima fue la primera en ponerse de pie. Estaba en la segunda fila del lado del novio. Llevaba un vestido color rosa pastel y el clásico collar de perlas que se ponía en todas las ocasiones importantes. Se paró lentamente, con esa presencia de alguien que no requiere gritar para que la escuchen. «Camila, mija». Su voz sonaba a pura dulzura. «Estás conmovida, es normal, pero dejemos que la misa siga, ¿sale? Este instante es demasiado precioso para que los nervios lo arruinen». Hubo aplausos. Varias personas empezaron a aplaudir, como si doña Fátima hubiera actuado con gran valentía y necesidad. «¡Eso!», exclamó un señor mayor junto a ella. «¡Que siga la boda!». El coordinador del lugar volvió a asomarse por el lateral con esa sonrisa de trabajo fingida, de esas que no se reflejan en la mirada. Se colocó a unos metros de Camila, actuando como un discreto muro humano. Rafael giró hacia los asistentes y levantó las manos, tal cual un director de orquesta pidiendo silencio. «Todo está bajo control, amigos. Siempre es así desde que éramos novios. Es parte de su encanto». Nuevas carcajadas. Esta vez rieron más personas. Los parientes del novio se acomodaron en sus asientos. Algunos invitados bajaron sus teléfonos, creyendo que el teatro había terminado. En la transmisión alguien redactó, «La novia andaba alterada, jaja. Rafael súper relajado. ¡Qué tiernos!». Otro usuario, «Uy, que se relaje». Y otro, «Yo me moriría de la pena, jaja». Jessica avanzó un paso y se colocó junto a Camila, hombro con hombro, sin pronunciar palabra. Simplemente se quedó ahí. El cura los miró con un rostro que pretendía ser imparcial, pero que a todas luces rogaba que el asunto terminara pronto.
Volvió a abrir su libro, haciendo un ademán de «prosigamos». Rafael giró hacia su prometida y aguardó, muy seguro de sí mismo, sin ninguna prisa, con esa expresión de quien ya se sabe ganador. Y lo más triste era que gran parte del recinto lo respaldaba. Camila tomó aire profundamente y entonces hizo algo inesperado. Giró todo su cuerpo hacia los invitados. No miró al sacerdote ni a Rafael, sino al público y a la cámara trasera que seguía parpadeando en rojo, emitiendo en vivo. «Necesito que seamos honestos un momento». Su voz sonó nítida y sin titubeos. El lugar enmudeció tan rápido que se podía escuchar el chisporroteo de las velas en el silencio. «Sé que están aquí para presenciar una linda boda. De verdad me encantaría que este fuera el caso. Pero hay algo que tengo que decir antes de seguir adelante». Nadie se atrevió a respirar. El chat se detuvo un par de segundos y luego estalló. Rafael dio un paso hacia ella. «Camila, déjame hablar». No levantó la voz. No hizo falta, pues había algo en su tono que lo dejó clavado en el piso. En la fila frontal, su abuela se tapaba la boca con la mano. Camila se dispuso a seguir hablando y durante medio minuto dio la impresión de que todo saldría bien. El recinto guardaba el tipo de silencio adecuado. La gente percibía que algo verdaderamente andaba mal. Era un silencio respetuoso, no incómodo. Rafael dejó que ella se expresara. Se quedó quieto, con los brazos cruzados y una sonrisa a medias, calculando la situación, aguardando su oportunidad. Entonces soltó: «Mi amor, ¿te tomaste tus pastillas hoy?». El lugar se vino abajo en risas. Esta vez no fueron risas tímidas, fueron carcajadas fuertes, descaradas, de esas que duelen y retumban. Un señor en la séptima fila se doblaba de tanto reír. Una señora a su lado se cubría la boca, pero no paraba de sacudir los hombros. Alguien murmuró «Madre Santa» entre dientes, aguantándose la carcajada. Camila se quedó de una pieza con la oración a medias. Mientras todos reían, Rafael exhibía esa sonrisa que ella se sabía de memoria, la del que acaba de triunfar sin necesidad de alterarse. Jessica le apretó el brazo, fue lo único que evitó que Camila saliera huyendo de ahí. Rafael se le acercó un paso, quedando demasiado cerca. Habló bajito, pero el micrófono capturó todo. «¿Vas a armar este show? Frente a todos mis familiares, delante de mis jefes», señaló disimuladamente con la barbilla hacia una de las mesas del fondo. «¿Tienes idea de lo mucho que me esforcé para llegar a este punto? ¿Sabes lo que me costó organizar esto? Rafael, no sabes ni lo que estás provocando». Su tono era grave y sereno, pero tenía ese matiz que Camila solo le había notado un par de veces, y en cada ocasión ella había terminado herida. «Nos estás dejando en ridículo a todos. Ahí está tu abuela, mírale la cara». Ella volteó a verla. La anciana se secaba los ojos con el pañuelo, apretándole la mano a su hija que estaba junto a ella, con esa expresión suplicante, rogándole con la mirada que por favor detuviera todo. «Yo solo busco». La voz de Camila se quebró a la mitad. «¿Qué buscas?». Rafael alzó la voz lo suficiente. Dilo. Diles a todos lo que quieres estando a medio altar». Mutismo total. Ni el chat se movía. Camila quiso hablar, pero cerró la boca. Sentía que el piso se le hundía. Y fue entonces cuando doña Fátima intervino desde la segunda fila, usando su dulce tono que ocultaba dagas. «Pobrecita, está mal». Bastaron 3 palabras para que todo el lugar estuviera de acuerdo en silencio. Alguien volvió a alzar su teléfono. Sin embargo, ya no era para grabar una ceremonia hermosa, sino para enfocarla a ella, estática frente al altar, sosteniendo el ramo tembloroso, sola frente a la multitud, con el prometido dándole la espalda y todos observándola como a un inconveniente que urgía solucionar. El cura tosió sutilmente. Rafael se acomodó la corbata, y nadie,
Absolutamente nadie pronunció una palabra para apoyarla. Camila se marchó por el pasillo lateral sin decir con permiso a nadie. No salió corriendo, sus piernas no le daban ni siquiera para caminar a prisa, pero logró alejarse. Llevaba el ramo en la mano y el vestido rozaba el suelo de mármol. Sabía perfectamente que si se quedaba medio minuto más, o se desvanecía o iba a estallar. Los sanitarios estaban en el pasillo posterior, alejados del bullicio. Ingresó, cerró tras de sí y puso el seguro. Se detuvo ante el espejo. El reflejo le devolvía a una mujer conocida, pero que lucía infinitamente más agotada que al despertar esa misma mañana. El labial seguía intacto, y el peinado también, aunque el velo estaba ligeramente torcido del lado izquierdo. Sus ojos aún no derramaban lágrimas, pero acumulaban demasiada carga para un espacio tan reducido. Apoyó ambas manos en el lavabo y exhaló. Evaluó la opción de huir por la puerta trasera y tomar un taxi. Refugiarse en casa de su madre y contactar a un abogado a primera hora del lunes, tranquilamente, sin reflectores, sin público y sin 300 invitados, hablando del tema todo el año. Era la alternativa más sensata, la menos dolorosa. Observó el anillo que llevaba puesto desde que Rafael se lo probó en el ensayo un par de días atrás. Nada más para checar cómo se veía. La argolla se había quedado ahí porque él olvidó pedírsela de regreso, o simplemente no le dio importancia. Ella usó el pulgar para darle vueltas al anillo en su dedo. Una vuelta, luego otra. La voz de su madre la sorprendió, emergiendo de algún recuerdo lejano de una noche cualquiera. Me callé pensando que cuidaba a alguien, pero no cuidé a nadie, solo retrasé lo inevitable. Camila dejó de jugar con la joya. Se quedó mirando su propia mano durante un buen rato. Afuera, a través de la puerta cerrada, le llegaba el eco del recinto. El rumor de 300 personas sintiéndose incómodas, aguardando el regreso de la prometida. Alguien con voz profunda comentó algo que desató una carcajada colectiva. También se escuchaba a doña Fátima, seguramente controlando el ambiente con su sonrisa de perlas. Camila sacó su teléfono de entre las flores. Jessica se lo había deslizado ahí justo antes de que ella escapara, sin articular palabra, clavándolo entre el arreglo con expresión de «te va a hacer falta». La pantalla se iluminó. 4 mensajes entrantes de un contacto desconocido, sin fotografía ni nombre registrado. El inicial era puro texto. Sé que estás encerrada en el baño. Sé que estás pensando en tragártelo todo. No lo hagas. El que seguía decía, no es la primera vez que lo hace, hay más personas enteradas. El tercero venía acompañado de un archivo de video. 43 segundos. Camila se quedó observando el icono de reproducción durante unos 10 segundos. Su dedo flotó sobre la pantalla sin llegar a tocarla, hasta que finalmente lo hizo. El video se reprodujo en silencio, pues el aparato estaba muteado. Le subió al volumen. Se acercó el celular a la oreja mientras se recargaba en la pared del baño. 9 segundos de imagen inestable antes de que se quedara fija. Se trataba de una recámara. Ubicaba perfectamente esa cabecera, el color arena de los muros y la ventana con la persiana chueca que Rafael siempre prometía arreglar, pero nunca tocaba. Era su propia recámara, y la voz que se escuchaba, esa voz suave, esa risita tan característica, esa manera de pronunciar un nombre como si le perteneciera, era indudablemente la de Rafael. Camila detuvo el video. Permaneció en silencio exactos 4 segundos. Luego se despegó del muro y abrió la llave del agua. Se humedeció las manos y se las secó con calma, dedo por dedo, usando la toallita de papel doblada que estaba junto al lavabo. Se miró al espejo por última vez. Se acomodó el velo. Agarró su ramo
y abandonó el baño para salir al pasillo, sintiendo una serenidad que desconocía poseer, una tranquilidad que no derivaba de sentirse aliviada, sino de ese momento en que dejas de temerle a las consecuencias, porque ya tienes clara tu decisión. Los invitados esperaban, la cámara seguía grabando, y Camila guardaba 43 segundos de metraje en su celular. Jessica aguardaba en el pasillo, apoyada en el muro frente a la puerta del baño, con el teléfono en mano y el rostro de alguien que ya eligió qué hacer, sin siquiera preguntar. Al abrirse la puerta, ambas cruzaron miradas un instante. ¿Lo viste?, cuestionó Jessica. Sí. ¿Y bien? Camila optó por no usar palabras. Le pasó el aparato directamente. Jessica contempló los 43 segundos apretando la mandíbula, sin parpadear ni alterar su semblante. Al concluir el clip, le regresó el equipo y exhaló fuerte por la nariz. Siempre supe que era una basura. Jessica. Sí, ya sé, no es el momento. Se alisó su vestido de dama, guardó su celular en el bolsillo y miró a Camila con la gravedad de alguien a punto de dar un anuncio crucial. Pon atención. Tengo material que no has revisado, pero primero necesito que me contestes. ¿Te vas a ir de aquí sin hacer ruido o quieres que toda la gente que está viendo esto en vivo sepa la verdadera cara de este tipo? El pasillo estaba desierto. A lo lejos se oía el barullo ahogado de la recepción. Seguramente el cura trataba de calmar las aguas y Rafael andaba seduciendo al público con esa sonrisa de quien nunca rompe un plato. «Enséñame lo que tienes», pidió Camila. Jessica quitó el bloqueo de su pantalla y se metió a la galería. Bastaron 3 rápidos toques, típicos de quien conoce a la perfección la ubicación de los documentos. Cuando esa cuenta anónima empezó a escribir en la transmisión, investigué. Me metí al perfil y vi un enlace en su biografía. Era un álbum compartido. Estaba público, con una contraseña básica. Le enseñó la pantalla a Camila. La clave era su propio nombre. La pantalla mostraba una carpeta conteniendo 19 documentos, fotografías, conversaciones, comprobantes de transferencias y fechas. El más viejo tenía 14 meses de antigüedad. 14 meses. Hacía exactamente 1 año y 2 meses que Camila y Rafael habían fijado la fecha para casarse. Él ya se veía con Brenda antes de entregarle el anillo de compromiso. Camila se quedó pasmada viendo el celular por un lapso incalculable, pero no sentía dolor. Era más bien esa rara impresión de cuando algo que sospechabas muy en el fondo se materializa ante tus ojos y notas que la herida ya existía, solo le faltaba una etiqueta. «Me entregó el anillo teniendo esto escondido», soltó ella, afirmándolo, no preguntándolo. «Teniéndolo bien claro», corroboró Jessica. Cualquier rastro de temor que Camila conservara, esa mínima duda de «¿y si me equivoco?», se esfumó en ese instante. No desapareció con un estallido, sino con una lucidez silenciosa que resultó casi más cruel. «Enséñame lo demás». Jessica deslizó los documentos uno a uno. Había un chat donde Rafael le cuestionaba a Brenda qué deseaba de regalo de cumpleaños, justo en una fecha en que él le había dicho a Camila que andaba en Monterrey por negocios. Había una imagen de ellos dos en un local que Camila ubicó enseguida. Rafael la había llevado ahí un par de meses antes, asegurando que jamás lo había visitado. Había un mensaje de Brenda que cuestionaba, «¿Para cuándo se lo vas a decir?». Y la contestación de Rafael era un emoji de relojito junto a la palabra «tranquila». «Tranquila», murmuró Camila repitiendo la palabra. «Te lo iba a confesar cuando le resultara más cómodo», apuntó Jessica, «o tal vez jamás me lo diría». Camila le regresó el equipo tras guardar silencio unos 3 segundos. «La transmisión sigue corriendo allá adentro». Jessica esbozó una sonrisa ladeada. «Me aseguré de que así fuera. ¿Cuánta gente está conectada?». Jessica revisó y le mostró la pantalla para que viera la cifra.
722 usuarios viendo en vivo. Camila observó la cantidad y luego cruzó miradas con su amiga. Por primera vez desde el inicio del evento, experimentó una sensación que no era agobio. Requerimos una evidencia irrefutable, sentenció. Algo que le resulte imposible desmentir. Ya está cubierto. Jessica abrió otra aplicación. El clip que te mandaron lo respaldé antes de que lo borraran, pero aún hay más cosas. Deslizó el dedo velozmente. Tenemos una nota de voz. Es él enviándosela a Brenda hace 3 semanas, platicando sobre la boda. Le dio al botón de reproducir. La voz de Rafael sonó clara por la bocina, pero a un volumen prudente para que no retumbara en el pasillo. Hazlo por mí. Mantente callada hasta que pase la boda y luego lo checamos. Sabes perfectamente que es a ti a quien quiero. Lo de ella es otro rollo. El silencio invadió el pasillo. Camila escuchó el final del mensaje, percibió el silencio posterior y luego clavó sus ojos en Jessica. La nota, las capturas, la grabación, ¿tienes todo ahí? Todo. ¿Y el directo sigue en marcha? Sí. Fue en ese instante que la estrategia tomó forma completa y de golpe, tal como cuando un lente borroso ajusta el enfoque de repente y todo se vuelve nítido. No se trataba de una simple revancha, o al menos no únicamente. Era la respuesta obligada ante un engaño armado frente a más de 700 personas que miraban pensando que presenciaban amor genuino. «Vas a entrar junto a mí», le ordenó Camila. «Te quedas a mi lado. Si él busca quitarme el celular, ¿ya respaldaste el audio al correo?» Lo mandé a 3 direcciones distintas. Entonces andando. Avanzaron un par de pasos rumbo al recinto y se detuvieron. Doña Fátima bloqueaba el pasillo con los brazos cruzados, maquillaje intacto y su collar de perlas destellando bajo la iluminación. Había abandonado el salón sigilosamente, como esas personas que se acostumbran desde jóvenes a moverse sin hacer ruido para controlar crisis. Camila habló con esa misma dulzura empalagosa. Sentí la necesidad de buscarte en persona. Doña Fátima, no es buen momento. Mi hija dio un paso acercándose a ella. Comprendo tu ansiedad. Casarse implica esto. Uno entra en crisis, siente temor, dudas, pasa todo el tiempo. Hizo un silencio planeado. Pero lo que intentas hacer allá adentro no te dejará nada bueno. Solo lograrás humillarte a ti y a los tuyos. Jessica estaba por hablar, pero Camila le puso la mano en el brazo suavemente, en un claro ademán de «yo me encargo». Ella sostuvo la mirada de doña Fátima durante un instante prolongado, recorriendo con los ojos el collar de perlas y los labios pintados. Y esas manos entrelazadas al frente con tal dureza que los nudillos lucían pálidos. Ella estaba al tanto. Las madres siempre lo saben. Doña Fátima llevaba tiempo enterada de algo y había optado por el mismo silencio cómplice que casi asfixia a Camila hacía un rato. «Doña Fátima», pronunció Camila con una tranquilidad que la dejó pasmada hasta a ella misma. «Con el debido respeto, quítese de mi camino». Fueron unas cuantas palabras, dichas sin elevar la voz, sin lágrimas y sin justificaciones. Doña Fátima quedó paralizada, y por vez primera en la tarde, su sonrisa desapareció. Camila la esquivó, y Jessica le siguió el paso. El coordinador del salón volvió a asomarse al principio del pasillo y amagó con acercarse a ellas, pero Jessica le apuntó con el teléfono mientras seguía caminando. «Si se corta la transmisión, llamo a Profeco y los quemo en las redes antes de cruzar la puerta. Tú decides». El hombre dio un paso atrás. Alcanzaron el acceso principal. Camila se detuvo un instante a tomar aire. Revisó la pantalla. El contador de la transmisión seguía en aumento. Ya rebasaba los 800. Jessica se acomodó a su costado, hombro a hombro, tal como en el altar, con la diferencia de que ahora Camila tenía su plan perfectamente claro. «No hay vuelta atrás», susurró Jessica. Camila empujó la entrada.
Todo el lugar giró la vista cuando ambas hicieron su aparición, no todos al mismo tiempo. Fue una reacción escalonada, fila por fila, desde el acceso hasta la parte frontal. Los rostros volteaban lentamente, igual que cuando alguien irrumpe en un sitio donde todos estaban chismeando sobre esa misma persona. Rafael seguía de espaldas, charlando en voz baja con el cura, por lo que no se percató enseguida y les dio margen de maniobra. Jessica jaló a Camila del brazo previo a que pisara el pasillo de en medio. «Todavía no te acerques a él», le advirtió bajito. «Ponte acá». Ambas se ubicaron en un costado de la sala, recargadas en el mármol junto al acceso, escudándose tras dos adornos florales lo bastante altos para ocultarlas. Jessica desbloqueó su equipo y procedió a ordenar el material en secuencia. Sus dedos volaban con la exactitud de quien ya ensayó la maniobra mentalmente unas 10 veces antes de actuar. «Iniciamos con la nota de voz», indicó en un murmullo, «porque es su propia voz y no la puede negar. Luego van las capturas con las fechas y, por último, el clip». «¿Por qué la grabación al final?» «Al final, porque después de eso ya no hay manera de defenderse». Camila echó un vistazo al frente. Rafael aún daba la espalda, pero uno de los testigos ya la había notado y le estaba dando de codazos a su compañero. El murmullo de los asistentes había cambiado de naturaleza. De la incomodidad inicial de «qué momento tan raro» había pasado a la expectativa. La multitud intuía que algo fuerte iba a suceder, aunque no supieran qué. El chat del directo estaba en llamas, registrando 941 usuarios y contando. «Ocupo que el lente me capte con el teléfono en la mano», apuntó Camila. «Si me coloco de frente al altar, ¿crees que me enfoque?» Jessica evaluó la perspectiva. El dispositivo de grabación se hallaba al fondo, justo al centro, apuntando hacia el altar. Si Camila se plantaba mirando hacia la lente en el corredor principal, sí se lograba. «Sí te capta, pero ocupas hablar con fuerza para que tu micrófono lo registre». «¿Todavía lo traigo puesto?» Jessica buscó en el escote del traje de novia, donde le habían colocado el transmisor durante el ensayo. Lo revisó con 2 toques rápidos. «Sí lo traes y sigue activo». «Perfecto, tenemos lo necesario». Jessica le enseñó la pantalla con los archivos listos y en orden. «¿Ubicas cómo abrirlos uno tras otro?» «Claro. ¿Y si hace el intento de arrebatarte el teléfono?» «Ya lo mandaste al correo». «A 3 cuentas», reafirmó Jessica. «Además, grabé la pantalla antes de que regresaras, solo para estar seguras». Camila contempló a su amiga por un instante. Aunque no era la ocasión para sentimentalismos, le costó trabajo. Tras 20 años de conocerse, Jessica había logrado en 15 minutos, en un pasillo, lo que otros no hacen ni teniendo todo el tiempo del mundo. «Te lo agradezco», fue lo único que le dijo. «Luego me das las gracias. Ya arráncate». Camila avanzó un paso hacia el pasillo central, y de pronto la pantalla de Jessica se oscureció. No solo el programa, sino el teléfono entero. La pantalla quedó negra, sin reaccionar, como si la batería se hubiera esfumado de golpe. Jessica oprimió el botón del costado, pero nada pasó. Volvió a presionarlo, dejándolo sumido 3 segundos. El display parpadeó. Enseñó el icono de carga y se volvió a apagar. «No puede ser», a Jessica se le fue el aire. «No, no inventes». Camila retrocedió y observó el aparato. La pantalla seguía totalmente negra. ¿Tenía pila? Estaba al 60. Esto es ilógico. Jessica apretó el botón una vez más, manteniéndolo oprimido. Quizá alguien mandó una señal para tumbarlo. Se puede lograr por Bluetooth si te acercas lo suficiente. De inmediato, ambas clavaron la vista en el coordinador. Él se encontraba al otro extremo del lugar, sosteniendo su teléfono y viéndolas fijamente. Jessica le dio la vuelta al dispositivo, cubrió la cámara con su dedo y sacó y metió la tarjeta SIM con una agilidad que nadie sabe dónde adquirió. Apretó nuevamente el botón lateral.
El display cobró vida. Surgió el icono de batería y luego la pantalla de inicio, y enseguida la aplicación del directo que se había cerrado sola, pero que se reanudó al tocarla. La transmisión se interrumpió durante 42 segundos, y al regresar contaba con 1.300 usuarios. Era una cantidad mayor. Los que se habían ido regresaron acompañados. Jessica y Camila cruzaron miradas. 1.300, soltó Jessica. Camila tomó aire. Adelante, el sacerdote retomó su sitio. Rafael también regresó a su lugar en el altar. El recinto volvió a sumirse en ese silencio de misa que exige que todos se acomoden y aguarden el siguiente paso. Y el siguiente paso estaba a punto de estallar. Camila se acomodó las flores en la zurda. Dejó la diestra libre para manipular el teléfono, avanzó un paso y luego otro más. El pasillo central se desplegó ante ella, flanqueado por velas y con el piloto rojo de la cámara brillando al fondo. Rafael percibió los pasos y se giró. Al notar su expresión, su típica sonrisa se desvaneció por vez primera en la tarde. El cura abrió su lectura, Camila alcanzó el frente y el sacerdote aclaró su garganta para reiniciar. Rafael se irguió en cuanto Camila se paró a su lado. Se acomodó la corbata con cuidado, se dirigió a todos los invitados e hizo lo que mejor le salía: envolver a la gente. «Familia, quiero pedirles una disculpa por el retraso». Su voz estaba perfectamente modulada, ni muy a la defensiva ni demasiado casual. Ese tono exacto que simula honestidad pero está ensayado. Comprendo que Camila luzca tensa. Un matrimonio es algo fuerte e impone. Por eso me prometí ser tolerante con ella el día de hoy, porque la entiendo y sé cómo funciona. Hizo un silencio estratégico. La mujer que tengo aquí es mi todo. No estoy parado aquí por compromiso, ni porque sea el paso lógico a seguir, sino por convicción. Cada día, hasta en los ratos malos. Tenía a todos los parientes en el bolsillo y a la tía de la fila 5 a punto de llorar. Dos amigos cruzaron miradas como diciendo: «¡Qué buen choro!». En la transmisión, los corazones volvieron a llover, intercalados con signos de interrogación de quienes apenas se conectaban y andaban perdidos. El contador marcaba ya 1.500. Rafael tomó la mano de su prometida. La observó con esa mirada que a ella le había parecido hermosa durante 3 años, esa que parecía transmitirle que era la única persona que existía en su universo. Ahora entendía que esa mirada era una simple táctica que seguramente aplicaba con otras sin el menor esfuerzo. «Te he amado desde que te conocí», le confesó, dirigiéndose a ella pero con el volumen justo para que el micrófono lo captara. «Y si ocupas un minuto más te lo doy. Tómate tu tiempo porque yo no pienso irme a ningún lado». Todos exhalaron al unísono, experimentando ese consuelo masivo que se da cuando las cosas vuelven a la normalidad. Alguien dio un aplauso, lo que bastó para que otras 5 personas le hicieran segunda. Doña Fátima retomó su lugar en la segunda hilera, luciendo nuevamente su sonrisa aperlada. Por tercera ocasión en la tarde, el cura abrió su texto. Rafael soltó a Camila y retrocedió medio paso sintiéndose triunfador. Miró de reojo a la lente por una fracción de segundo, lo justo para evidenciar que se sentía el ganador. Giró de nuevo hacia el frente y casi murmurando para sí mismo, con una sonrisa de lado, soltó: «Puede continuar, padre. Puede continuar, padre. Adelante», asintió Camila, y agarró su celular. Fue un movimiento muy relajado, sin apresurarse. Extrajo el equipo de entre las flores despacito, como si fuera a leer una notificación, y alzó la pantalla apuntando a la lente trasera. Rafael se fijó en el dispositivo y luego en ella. Conservaba la sonrisa, pero su mirada cambió por completo. «Camila, quiero pedirles un minuto más de su tiempo». Su voz retumbó en todo el recinto a través del equipo de solapa. «Prometo que será rápido». El sacerdote bajó su lectura.
Para todos los que están conectados y los que están presentes, antes de que esta boda siga su curso, debo enseñarles algo. Exhaló. Porque considero que cuando estás a punto de dar un paso que alterará tu destino, mereces hacerlo conociendo la realidad. Rafael avanzó hacia ella. Esto no está. Escuchen esta nota de voz. Y apretó el botón. La voz del novio se escuchó clara por la bocina del teléfono sin interferencias, empleando ese tono grave y confidencial que reservaba para cuando creía estar en privado. Hazlo por mí. Mantente callada hasta que pase la boda y luego lo checamos. Sabes perfectamente que es a ti a quien quiero. Lo de ella es otro rollo. El recinto se quedó petrificado. El directo se congeló por 4 segundos. Rafael intentó hablar, cerró la boca y volvió a intentarlo. Me están sacando de contexto. Su voz sonaba fuerte pero demasiado apresurada. No saben a quién me dirigía, no saben qué. Yo sí lo sé. Camila seleccionó el archivo siguiente. Giró la pantalla para que todos la vieran. Se mostraban las capturas del chat con las fechas a la vista. Aquí está el registro del chat, con el contacto, los días y la imagen. Son 14 meses. Esto empezó antes de que me dieras el anillo. Una invitada en la tercera hilera se tapó la boca. El testigo del lado izquierdo retrocedió asustado, como si lo hubieran empujado. Todo es una farsa. Rafael alzó la voz por primera vez en el evento, dejando de lado su pose calculada. Ahora hablaba con ese tono desesperado que surge cuando el plan fracasa. Es un montaje de alguien que busca arruinarme y te la estás creyendo. Rafael. Camila no alteró su volumen. Yo misma puse a grabar tu teléfono en la bolsa de tu saco hace un par de días en el ensayo. No me estoy creyendo nada. Fue una mentira, pero la soltó con tanta serenidad que ni ella misma titubeó. Rafael enmudeció. Ese breve lapso de duda le dio tiempo a Jessica, quien desde un costado alzó su celular y apuntó la pantalla a la cámara trasera. Ahí estaba el contacto de Rafael, su foto y las fechas. Era claro, visible y totalmente innegable. El directo estalló por completo, alcanzando los 2.200 usuarios, incrementando por segundo. Rafael buscó caras amigas entre los invitados, a los que se habían reído, a los que lo habían respaldado, a los que le aplaudieron a doña Fátima. Pero solo topó con miradas desconocidas. Ya no eran ojos que lo apoyaban. Eran miradas de personas replanteándose todo lo que sabían de él. «Son puros inventos», le dijo al público. Su voz se iba apagando. «Ustedes saben bien cómo soy». Nadie replicó, y el mutismo de 300 personas que optan por callar es de los ecos más abrumadores que existen. Camila presionó el último documento. «Este es el video», anunció, con sencillez y sin hacer alarde, y lo puso a reproducir. Fueron 43 segundos de metraje. 43 segundos en los que no se escuchó ni el vuelo de una mosca en todo el salón, ni un ruido, ni una silla crujiendo, únicamente la voz nítida de Rafael saliendo de la bocina, en ese cuarto que cualquiera que hubiera pisado su departamento podía ubicar. Al concluir la reproducción, el primer ruido que se percibió fue el de un niño hasta atrás, preguntándole a su mamá qué pasaba. La señora no contestó. La tía del novio, la misma que sollozaba con sus palabras minutos atrás, clavaba su vista en el piso con el pañuelo inmóvil, ya sin secar nada, como si ese gesto hubiera perdido el sentido. El compañero de la fila 5, el que sonreía con aires de sabelotodo, tenía el equipo en alto grabando, aunque su sonrisa se había esfumado por completo. En la segunda hilera, doña Fátima apretaba los labios con fuerza y su collar subía y bajaba al ritmo de su respiración agitada. No veía a Camila ni a su hijo.
Solo miraba fijamente una flor del arreglo principal, como si concentrándose pudiera borrar lo que sucedería después. Los mensajes en el directo llovían. Madre mía, lo grabó todo, que alguien hable. Estoy temblando desde mi casa. Qué poco hombre. Mis respetos para ella. 2.800 espectadores, 3.000 y contando sin pausa. El testigo a la derecha de Rafael, un tipo alto de traje gris, quien había brindado en el ensayo refiriéndose a él como su hermano del alma, retrocedió un par de pasos y se dejó caer en el asiento más cercano, como si sus rodillas hubieran optado por rendirse y no sostener más ese teatro. Una señora de la cuarta hilera, Camila, ignoraba su identidad, pero era pariente de él. Se paró, agarró su bolsa y se marchó por un costado sin mirar a los lados. El repiqueteo de sus tacones sobre el mármol fue lo único que sonó por varios segundos. Rafael continuaba quieto. Por vez primera en todo el día se le habían acabado las excusas. Observó el dispositivo de Camila. Volteó hacia el lente trasero y al recinto que apenas un rato antes dominaba a su antojo, pero que ahora se sentía como un territorio ajeno, repleto de rostros irreconocibles. Intentó hablar. «Te lo puedo explicar». Fueron las peores 4 palabras que pudo pronunciar. El público reaccionó de inmediato. No fue un alboroto repentino. Fue como el colapso paulatino e irreversible de un edificio. Primero cede un bloque, luego otro, y al final todo se derrumba. Un tío del novio de unos 60 años, que llevaba toda la ceremonia viéndose muy orgulloso en la tercera hilera, se levantó lentamente y se marchó en silencio, sin voltear a ver a su sobrino ni a nadie más. 2 familiares de Camila, que habían soportado callados la burla previa, ahora se texteaban frenéticamente, acercándose el uno al otro, mostrando esa furia contenida de quien por fin tiene luz verde para indignarse. Rafael hizo su lucha. Avanzó un paso hacia ella abriendo las manos, rogando con ese gesto universal de «Déjame hablar, escúchame». «Camila, pon atención, ese clip está incompleto. Hay detalles que ignoras, cosas que pasaron y que yo mismo te iba a confesar». «¿Para cuándo?». Su voz era tenue, sin ira ni lágrimas, una simple interrogante. «¿Para cuándo pensabas decírmelo, Rafael?». Él se quedó mudo. «¿Pasando la boda?», prosiguió ella. «¿Regresando de la luna de miel? ¿En 1 o 2 años?». Hizo una pausa. «¿O hasta que te resultara más cómodo, tal cual se lo prometiste a ella?». La grabación de su propia voz aún resonaba en el ambiente. No hacía falta reiterarlo. Rafael volteó hacia la multitud buscando cobijo, intentando hallar a los que rieron con sus chistes, a los que aplaudieron y a los que lo respaldaron toda la tarde. El tipo de traje gris seguía desplomado en la banca, clavando la vista en el piso. El colega de la quinta hilera guardó su teléfono y evitó mirarlo a la cara. Doña Fátima por fin levantó los ojos hacia su hijo, pero no para defenderlo, sino con el semblante de alguien que estuvo enterada, que lo supo desde siempre y que ahora resentía la carga de su propia complicidad. «Mamá». Fue la primera vez que la voz del novio salió al natural, impregnada de pura angustia. «Mamá, ayúdame». La mujer cerró los párpados un par de segundos. Al abrirlos, murmuró, aunque el audio lo registró: «No hay nada que pueda hacer por ti, mijo». Rafael se giró nuevamente hacia Camila para jugar su última carta. «Te amo, sabes perfecto que te amo. Fue una equivocación, una etapa, algo pasajero que... Basta». Solo eso bastó. Rafael enmudeció. «Tú no me amas», le soltó ella sin mayor teatro, con esa pasividad que lastima más que un alarido. «Te enamoraste de lo que yo te aportaba. Seguridad, estatus, la boda perfecta que están viendo miles en internet». Ella volteó a la cámara un momento y luego fijó sus ojos en él de nuevo. «Pero no soy un adorno y me niego a ser tu conveniencia.
Abrió la mano. La argolla que llevaba puesta, esa que él le probó en el ensayo y jamás reclamó de vuelta, se la quitó muy despacio. La apretó entre sus dedos índice y pulgar un instante y la acomodó en el ramo. No la aventó ni la dejó caer, la acomodó. Delicadamente, como quien salda una deuda. Enseguida le puso las flores en las manos. Rafael se quedó sosteniendo el ramo, desorientado sobre qué hacer con él. El chat se detuvo unos 3 segundos. Luego llegó la marea. Hubo aplausos. Inició una persona y luego se sumaron otras 3. Y finalmente el recinto entero. No absolutamente todos, pero sí los bastantes para retumbar en ese carísimo salón de eventos, que ahora pasaría a la historia por motivos muy distintos a los presupuestados. Camila no mostró una sonrisa ni celebró. Se quedó quieta un segundo, inhaló profundamente y le dio la espalda al altar. Jessica la aguardaba en el corredor principal con el brazo estirado. Camila se dirigió a ella y le tomó la mano, y juntas enfilaron hacia la puerta. Al fondo, Rafael seguía con el ramo blanco, cuyo precio superaba el de una renta, atrapado en un salón que se le había escapado de las manos en menos de 43 segundos. El cura cerró su texto. La transmisión no se detuvo, y la cifra de usuarios no dejaba de crecer. Las hojas de la entrada se cerraron tras ellas. El pasillo exterior estaba vacío y helado. El sol vespertino se filtraba por los ventanales altos y el escándalo de la recepción quedó silenciado tras la gruesa madera, como si le hubieran bajado el volumen al mundo entero de tajo. Camila se detuvo a mitad del pasillo y soltó a su amiga. Se quedó estática, dejando caer los brazos, mirando a la nada. Era la expresión de alguien que acaba de vivir algo demasiado intenso para asimilarlo al instante. Jessica se plantó a su lado en silencio, solo acompañándola. Después de unos 20 segundos, Camila comentó: «Los tacones me están matando desde las 2 de la tarde». Jessica la miró. Camila le regresó la mirada, y ambas soltaron una carcajada. Fue de esas risas que no nacen del gozo ni de la histeria, sino del alivio corporal que invade cada rincón cuando una presión contenida por fin se libera. La risa duró poco, pero fue genuina. Jessica revisó su equipo y constató que 4.300 usuarios seguían viendo. Los textos caían sin control y el metraje ya andaba circulando fraccionado en cuando menos 3 cuentas distintas. «¿Quieres que ya corte el en vivo?», cuestionó. Camila lo meditó un instante. «Déjalo, ya no importa». Salieron caminando hacia el exterior. El guardia les abrió sin cuestionar nada, evidentemente enterado del drama, pues ese tipo de chismes vuela entre el personal. Allá afuera reinaba la calma en el estacionamiento. Los rayos del sol impactaban contra el concreto y los vehículos formados. Camila se deshizo de los tacones, los agarró de la punta y caminó descalza rumbo al auto de Jessica. Su teléfono zumbó. 1 vez, 2, 10, 20. Observó el contador en la pantalla, que marcaba 146 notificaciones nuevas, y lo aventó boca abajo en el asiento del copiloto. Jessica encendió el motor. «¿A dónde le damos?» «A donde sea, pero que no haya flores blancas». 3 días después, cuando Camila pasó a recoger sus pertenencias, Rafael no se encontraba en el departamento. Acudió a primera hora acompañada de Jessica y una prima, y solo se llevó lo que era estrictamente suyo: ropa, papeles, la máquina de café que adquirió antes de juntarse y la maceta de la ventana que ella siempre regaba y que él ni topaba. Se tardó 40 minutos. No revisó cajones ajenos ni indagó de más. A la semana, un resumen con lo mejor de la transmisión ya había alcanzado las 800.000 reproducciones. Rafael se volvió el tema de conversación en chats de lugares que ni siquiera conocía. Su empresa emitió un comunicado interno sugiriéndole tomarse un tiempo hasta que se enfriaran las cosas.
Brenda borró sus perfiles en Internet en menos de 2 días. Doña Fátima nunca se comunicó con ella, ni falta que le hacía a Camila. 15 días más tarde, asomada al balcón del departamento de su mamá, donde se instaló desde aquel incidente, le llegó el mensaje de un creador de contenido que había sintonizado la boda. Le platicó que estaba armando un podcast enfocado en mujeres que toman decisiones drásticas en escenarios complicados, y la invitó a ser su madrina de proyecto. Se quedó viendo el texto un buen rato, y terminó escribiendo: «¿Me puedes echar una llamada mañana temprano?», y le dio a enviar sin darle más vueltas. Un par de meses después, en una tarde entre semana, Camila hacía fila en una sucursal bancaria. Adelante de ella, una pareja discutía bajito, uno de esos pleitos discretos de calle donde las palabras son breves, pero lastiman toneladas. El sujeto hablaba con el dominio de quien ya tiene la pelea ganada. La chica miraba clavado al piso. Camila recordaba bien esa sensación de mirar al piso. Ella también lo había hecho. Se le acercó despacio y se paró a su lado. «Con permiso». No se lo decía a él, sino a ella. La muchacha levantó el rostro. «¿Estás bien?», le cuestionó Camila, en voz baja, al grano y sin hacer escándalo. La chava parpadeó y tardó en contestar, pero enderezó la cabeza un par de centímetros. Eso bastó. Camila no se movió de ahí hasta que la fila caminó. No volvió a abrir la boca. A veces, lo más valioso que puedes ofrecerle a alguien es simplemente plantarte a su lado y no irte. Nada más para recordarle que no está abandonada a su suerte. Reflexioné bastante sobre el mensaje de este caso antes de compartírselos, porque el verdadero reto no fue enfrentar a Rafael, ni la grabación, ni el recinto, ni la transmisión con tanta gente conectada. El momento crítico fue ese encierro en el baño, cuando Camila se topó con el espejo y tuvo la opción de escapar callada y ahorrarse que todos supieran lo que se había estado tragando. Observé a una mujer optar por encarar la verdad, cuando lo sencillo era comprar la mentira. Sentí lo pesado que debe haber sido devolver ese arreglo de flores, y me pone la piel de gallina, porque no se trata de buscar venganza, nunca lo fue. Se trata de alguien que topó con su propio límite, que ya no quiso sacrificarse más por sostener una farsa. Hay personas que cargan con ese peso toda su existencia. Camila se negó a hacerlo. Y considero que eso es lo valioso del caso, no que él haya caído, sino que ella haya tomado acción. Si el relato te tocó fibras, si te quedaste enganchado apoyando a Camila, regálame tu me gusta ahorita mismo. Esa pequeña acción me confirma que voy por buen rumbo y que vale el esfuerzo seguir trayéndoles contenido así. Pónganme en los comentarios desde qué ciudad me están sintonizando. De verdad, reviso todo y me tomo el tiempo de contestarles con afecto a los que escriben. Esto no es obra de un robot. Hay un humano de este lado leyendo sus aportes. Y si valoras el peso de este tipo de vivencias, dale al botón de suscribir para no perderte lo que viene. Apenas vamos arrancando, y cada nueva suscripción es lo que me impulsa y me motiva a continuar en este proyecto. Cuento con su respaldo. No se me vayan todavía. Piquen en alguno de los 2 videos que les dejé en la pantalla para seguir maratoneando. Nos vemos en la próxima entrega.